otra es Catalina de Siena y la otra es Rosa de Lima. Y en los cuadros antiguos aparecen los tres a los pies de Jesús. De Santa Inés se cuentan cosas muy actuales. Dicen que cuando estaba ya el cadáver, lo tenían en exposición, un día llegó Santa Catalina de Siena, 60 años después de muerta Santa Inés, y cuando le besó el pie se levantó y así quedó para siempre levantado. Las tres santas están muy unidas, después va a aparecer Santa Rosa de Lima. El día en que ella muere, precisamente cayó maná sobre el altar de la iglesia donde ella está haciendo el último responso. Era una santa que aparece en los cuadros con un crucifijo que el mismo Jesucristo le regaló. Había una unión profunda, que es la que nosotros tenemos que alcanzar también. Bien, veamos, nos quedamos en un lado la cita bíblica anterior que estamos tocando. Ha sido un tema muy delicado, muy atacado. Y esto es necesario saberlo porque Satanás, uno de los puntos donde más ataca al ser humano es en el sexo. Entonces él no quiere que se cuenten estas cosas. Él para nada quiere que se digan estas cosas, lo que está pasando. El Señor mostró la semana pasada unos demonios que decía, están como perros rabiosos detrás de ti. Mostró un paredón donde yo me estrellaba. Y en la madrugada del sábado yo venía subiendo a las 2 de la mañana en una vigilia. Y casi sucede, porque me venía durmiendo, o sea, no podía abrir los ojos, me venía durmiendo, manejando, y ya llegando a la entrada Santa Tecla, hay una bifurcación, hay un pequeño paredón, y yo medio lo alcancé a ver y me metí, el tráfico estaba vacío prácticamente. Fue bien difícil llegar a ese lugar, fue bien difícil regresar. Entonces, una hermanita también dijo eso, tuvo una visión y me dijo, Satanás está muy enojado en estos días con el ministerio. Eso quiere decir que estamos haciendo alguna cosa buena. Para que se enoje el otro, es que algo bueno estamos haciendo. Y no tenemos que tener miedo. Claro que esto significa un sacrificio, pero Dios nos va a proteger. No tenemos que tener miedo de hablar de estas cosas. Una hermana, la que dirige ese ministerio, me dijo, se necesita mucha valentía para hablar lo que usted habló ante 2,000 personas, ese tema. Y fíjese que al final muchas personas, varones sobre todo, se acercaron, estaban esperando a la salida. Hermano, quiero contarle que yo fui abusado sexualmente, que yo me masturbo, etc. Y comenzaron el desfile de cosas, ¿verdad? Y qué bueno, la gente cuando oye esto, entra en confianza, sabe que algo le podemos ayudar, que algún conocimiento hay. Una hermana me habló ayer y me dijo, mañana tengo la audiencia por el abuso sexual, que usted ya conoce, me dijo, y qué bendición el tema que recibimos en la vigilia, tiene que ver con todo lo que nos está pasando en la casa. ¿Cuánta gente se ha visto retratada y ayudada por el tema? Claro, hay personas, me contaron también unas que vinieron ayer aquí, hay una comunidad que viene los lunes en la mañana, estaba en la fila de hermanas y había una hermana de mayor edad, como de 90 años, blanquita, y cada vez que yo mencionaba una desviación sexual, cambiaba de color, se ponía roja, verde, se tapaba la cara, la hermanita, ¿verdad? Claro, ellos fueron educados antes del concilio, con un concepto de no hablar nada del sexo, entonces hablar de estas cosas. Cuando yo entré a esa comunidad y vi un montón de niños, pero había un montón de niñas, y dije yo, ¿qué hago yo con el tema? Y me fui a pedirle a la señora, me arrodillé y le dije, señora, ¿querés que de verdad se toque el tema? Y la señora indicó, tócalo así como lo traes. Entonces lo toqué con todo el respeto que se tiene que tocar, pero con toda la claridad también, sin ocultar nada. Si nosotros no hablamos, les están enseñando mal los demás, o lo que ya saben mal, lo van a seguir haciendo mal. Entonces es un tema, es curioso. Me decía una hermana, ese tema es especial para los jóvenes, hermano, también para los viejos, hermana, porque nosotros tenemos que educar a los jóvenes. No solamente es para que ellos lo sepan, es para nosotros también,
Porque también nosotros cometemos esos errores, no nos hagamos disimulados. Y además tenemos la obligación grave de orientar a nuestros jóvenes y nuestros niños, claro que sí. Entonces no solamente es para ellos. No, sería un pecado de omisión, si usted se calla. Y acordémonos un detalle, ya nos metimos en el tema, ¿verdad? Acordémonos que la sexualidad, el problema de la genitalidad, está presente mientras estemos vivos. Y eso nunca se va a quitar mientras estemos vivos. Siempre vamos a tener ese instinto sexual, que es parte de nuestra vida, hasta que nos moramos. No lo vamos a quitar y Dios no lo quiere quitar. Dios nos lo ha dado, es parte de nuestro ser. Lo que tenemos que hacer es dominarlo. Y el tema que vamos a ver, que estamos viendo en esta tarde, tiene que ver precisamente con el dominio de ese instinto sexual. Tenemos que ver otras desviaciones también, pero tenemos que ir viendo cómo se dominan esas cuestiones. Cómo alcanzar la castidad. Vamos a lograr la castidad matrimonial, la castidad de los solteros, la virginidad y el celibato. Vamos a apoyar a nuestros religiosos, sacerdotes. Sí se puede. San Agustín de Hipona decía que entre más hablaba de sus impurezas sexuales, más retrocedía y volvía a caer. Entonces él aprende, como gran doctor de la iglesia, aprende que el truco está en hablar de cosas santas y no estar hablando de cosas pecaminosas. Si yo estoy hablando, rodeándome de cosas pecaminosas, caigo. Si estoy hablando de cosas santas, me levanto. Ese es el truco. Y eso lo sabe muy bien la iglesia. Están los 7 pecados capitales y están las 7 virtudes capitales. Entonces yo tengo que poner al pecado la virtud correspondiente. Esa es la técnica. Soy lujurioso, pues entonces hay que hablar de castidad. Soy goloso, hay que hablar de la templanza. Soy perezoso, hay que hablar de la diligencia. Soy goloso, hay que hablar del santo equilibrio, etc. Soy tacaño, entonces hay que hablar de la caridad. Lo opuesto siempre, para lograr alcanzar, en este caso concreto, la castidad. Quiero decirles algo más. Cuando uno trabaja una de las virtudes, las demás también se están trabajando. El problema es que no las trabajamos. Ahí va pasando, uno va pasando el tiempo y no trabaja ninguna. O queremos trabajarlas todas, tampoco se puede. Hay que trabajar una sola y hay que echarle ganas. En este caso, para la gran mayoría sabemos que la lujuria es un punto muy importante. Unos más, otros menos, pero todos tenemos instinto sexual. Estamos vivos todos. Y todos podemos caer en aberraciones porque todos tenemos la personalidad dañada. Veamos algunos casos, algunas citas que vamos a compartir. Empecemos. Mateo 5, 8. Sigamos. Mateo 7, 7. Sigamos allá, Elni. Mateo 19, 12. Sigamos allá, Luz María. Segunda a los Corintios 4, 7. Mari, Efesios 4, del versículo 17 al 19. Sigamos allá, Jesús. Es un texto un poquito largo, pero hay que leerlo. Proverbios 7, del 6 al 23. Es un poquito largo. Proverbios 7. 7, del 6 al 23. Antes de este, ¿cuál dijo? Efesios 4, 17 al 19. Proverbios 7, dijo, no digo cuál es. Antes. Ah, bueno. Efesios. Sí. A ver. Efesios 4. Efesios 4, del 17 al 19. Después dijimos Proverbios 7, del 6 al 23.
hermanita, Isaías 42 del 24, solo el 24. 42, 24. 42, 24. Y terminamos aquí, Tania. Tania, Libro segundo de Samuel, 12:10. Mauri, la hermanita que está detrás, ¿viene con ustedes? ¿Está detrás? Sí, más. ¿La cual? Sí. Sí, viene con nosotros y también la ¿No puede leer? ¿No puede leer? ¿O no tiene Biblia? Casi no le Pero Marta sí puede. Hermana Marta. Martita, no puede. ¿Usted no? Pero ¿Le cuesta? Pero, sí, el otro martes va a traer otro. Va, Martita, porque queremos que lea hoy. Un poco puedo leer. Escribir no poco a mi manera, ¿va? Pero leer puedo, pero poco. Poco. Va, porque tenemos una Biblia grande, si quiere. ¿Y qué no trajo los leer? Va. Bien. No trae los otros dos, son 4. Va. Y ella no puede. Ya. Muy bien. Empezamos. Mateo 5, 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cuestión de la castidad, el dominio, la continencia de los aspectos genitales, tenemos que verlos con la importancia que tienen. Si nosotros logramos descubrir cuál es la importancia, la belleza, la excelencia de la castidad, las personas se van a enamorar de la castidad. Si hay tanta lujuria es porque no hemos logrado enamorarnos, incluyámonos todos, no nos hemos logrado enamorar de la castidad. Satanás, que muy astuto, nos ha hecho pensar que hay más deleite en la transgresión de las reglas de Dios, que es más rico el pecado. Claro que tiene su sabor el pecado, pero es mucho más rico el sabor de la virtud. Pero como no se ha trabajado eso, entonces fácilmente caemos en la carne. Entonces tenemos que redescubrir cuáles son esas bellezas de la castidad. ¿Qué es lo que produce? ¿Por qué tenemos que ser castos? No solamente puede ser una imposición. La cita que acabamos de compartir, ¿cuál era? ¿Y de qué habla ese texto? Los limpios de corazón verán a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿realmente yo quiero estar en el cielo porque ahí voy a estar viendo a Dios para siempre? Entonces tengo que ser limpio de corazón. Y cuando habla limpio de corazón es todo mi cuerpo, todos mis sentidos. Qué lindo cómo lo entendió Santo Domingo Sabio. Y le preguntaban, ¿por qué no te le quedas viendo a las hipotas? Y él decía, porque quiero tener limpios mis ojos para poder ver así a Dios sin problemas. Qué bien que lo entendió ese niño de 12 años. Yo me asombro. ¿Por qué nosotros no lo podemos entender así? Aquí tenemos que entrar en todas las desviaciones que ya vimos y que hay que ver ahora también. El voyerismo. Es una palabra francesa, pero traduzcámosla al salvadoreño. Los mirones. Los mirones. Los que andan viendo lo que no deben. Les gusta andar viendo cosas inadecuadas.
por la cerradura. Y aquí entran también los tentones, son desviaciones de la personalidad. ¿Cuánto se da mucho eso? En Europa se da mucho, también aquí se da mucho. Los tentones en los buses, en las paradas, etc. ¿Cuánto se aprovechan? Una de las formas de manejar la castidad es manejar los 5 sentidos, y uno de los sentidos donde más tenemos que trabajar es en los ojos y en el tacto. Si no logramos dominar las manos, fíjese qué tremendo lo que aparece en internet. Ahí dice, cuando uno enciende la pantalla, ¿quieres aprender a saborear el amor a través de los dedos? Qué peligroso eso. Uno está viendo la lista de los hermanos, los correos, y aparece esa cosa ahí. Haz clic aquí y averigua cómo se aprende a amar a través de los dedos. Qué peligroso eso. ¿Cuántos niños estarán aprendiendo eso? Y es al revés. Imagínense cómo Satanás nos mete en esto, ¿verdad? Aprende a usar tus dedos para saborear el placer sexual. ¿Cuántos niños jóvenes estarán usando el internet y lo estarán haciendo? Es al revés. Aprende a dominar tus dedos. Aprende a dominar tus ojos. Allí entraron en conjunto el tacto y los ojos. Y hemos aprendido, y vamos a seguir retocando esto, el estímulo. En el estímulo hay que detenerse. Después paso a la sensación, al impulso y a la acción. Entonces está esa desviación que se llama voyerismo, o mirones, o tentones. Aquel predicador norteamericano, Jimmy Swaggart, no lo captaron haciendo el acto sexual, solamente viendo una mujer que se desnudaba, que se vestía y se desnudaba. Es una debilidad, es una desviación. Hay hombres que les gusta hacer eso, hay mujeres que también, porque hay despedida de solteros y despedida de solteras. Solo estar viendo que el hombre se va desnudando, eso es una... Y nuestras hijitas lo están haciendo, Esas que van a la universidad, al bachillerato, lo que pasa es que no nos van a contar. Como le dijo una prima a mi hijita, ¿verdad? Mirá, le dijo, adelante Sofía. Miren el dedito. Todo tranquilo, el dedo. Sí, no reactivo. Va. Entonces, le dice esta prima a mi hija, mira, vamos a ver un desfile de hombres en una despedida de solteras, y después nos vamos a un bar donde atienden hombres del torso para arriba totalmente desnudos. ¿Y eso para qué? Es que tenemos que tener criterio amplio. Mira, una jovencita de 19 años, porque ese es el esquema del criterio amplio ahora, poder verlo todo, saborearlo todo, tocarlo todo, mirarlo todo. Es una desviación de la personalidad. Nuestras jovencitas ya no ignoran casi nada. Bueno, estoy hablando de otras, no de las que están aquí. Estoy hablando de otras. Pero mire cuánta degeneración hay. Claro, si están acostumbrados a ver todo eso, Bernardita, que acabamos de celebrar el 16, qué precioso, ¿verdad? Decía ella, yo desearía morirme solo para volver a ver a la... Es tan bella la Virgen, no hay ninguna mujer que se le compare, ninguna de las que están aquí se le compare, por preciosas que son, ¿verdad? Mire, definitivamente, mire, dice, es tan bella que valdría la pena morirse solo para volverla a ver. Los que ya vieron el cielo abierto, como Bernardita, una niña que no sabía leer ni escribir. Entonces, mire, pero vieron el cielo y dicen, no, hombre, aquello no tiene comparación con esto. Tenemos que hablar con claridad. Los que ya vieron el cielo dicen, ¿y para qué estamos haciendo aquí? Los que no hemos visto el cielo, yo quiero mi marinito, yo quiero mi carrito, yo quiero mi casita, y empezamos a enamorarnos de estas cosas. En cambio, todos los santos han dicho, Señor, ¿y cuándo nos vas a llevar al otro lado? Pero también está la pederastía. La pederastía es los pederastas. Pederastas. La pederastía son los hombres, ese es el gran escándalo que tiene la iglesia, lo decimos con pena, con mucha pena. El pederasta es el que abusa de los niños. Y eso se da no solamente en los sacerdotes católicos, se da en los evangélicos, se da en los laicos.
Es un problema muy grave. Tenemos que averiguar por qué hay pederastía. Porque este hombre, normalmente, a veces hay mujeres también, hay mujeres asaltacunas, no crean, también. Entonces, se siente impotente, se siente menos, tiene una baja autoestima en su sexualidad. Y entonces siente que con el niño no va a haber problemas, eso es lo que los psicólogos dicen, no va a haber problemas, y entonces viola prácticamente a un niño, y ahí no hay quien lo vaya a rechazar. En cambio, con su pareja se siente menos, se siente inútil. Uno tiene que averiguar cuáles son las razones. Y hay casos gravísimos en esa línea, gravísimos, porque el pederasta abusa no de una persona, abusa de un chorro de niños. Y hay casos gravísimos, ahí entra el incesto también, los papás violando a sus propias niñas. Y la ley establece algo bien claro, no importa que la persona haya dicho que sí, si es menor de edad, es un delito, porque el niño no tiene conciencia. Pudo haber sido amenazado, pudo haber sido porque le tiene cariño a su padre o a su madre, dijo que sí, pero no tiene conciencia clara. Entonces la ley es sabia en ese punto, donde dice, aunque la persona menor de edad haya dicho que sí, el infractor tiene condena, tiene pena. Pero eso va en aumento, la pederastía hoy va en aumento. El escándalo que está saliendo ahora, lo decimos con mucha pena, tenemos que orar mucho por nuestra iglesia. Están acusando al Papa de no decir nada de estas cosas, al Papa actual, ¿verdad? Benedicto. Porque me escribió una hermana de Estados Unidos y me dice, mire, mi hermana ya no quiere seguir yendo a la iglesia católica porque dice que el dinero, la ofrenda que ella daba, es para pagar los escándalos sexuales que hay en la iglesia norteamericana. Entonces ya no quiere dar más ofrendas. Y más ya no quiere seguir en la iglesia católica. Y Satanás es bien astuto cuando es eso. Estamos hablando de una cosa pública, pues no es una cosa privada. Está saliendo en los periódicos. Y la iglesia, hay muchas iglesias que están pidiendo que se ore, se proteja al Papa, pues, y a los sacerdotes, por este escándalo. Claro, el escándalo es con la iglesia católica porque es la iglesia madre. Si otra fuera la iglesia, con otro sería. Hacen caer a la iglesia madre, que es la iglesia católica, y se derrumba toda la humanidad. Esa es toda la cuestión. Y Satanás lo sabe. Entonces nosotros tenemos que ser muy listos, muy claros en esto. Sí hay hermanos que cometen ese error en todos los niveles, pero también hay grandes santos, sacerdotes, hay religiosas muy santas. Y el Papa es un hombre muy sabio, muy prudente, claro que lo conoce, y claro que le duele. El Papa Juan Pablo decía que él lloraba al saber de estos casos, lloraba como ser humano, lloraba al ver, imagínense lo que Dios no va a sentir. Pero tenemos que ser misericordiosos, no avalar, no se avala, no importa quién lo haga, no se puede avalar, pero tenemos que ser misericordiosos también. Pero no es una manera equivocada de pensar que están siguiendo entonces al sacerdote y no la iglesia en sí. Eso, es que ese sería otro problema, muy bien, Asunción. El problema es que no nos han enseñado esas cuestiones, dependemos mucho de la persona. Y eso se da en todos los niveles de las iglesias, tanto católica como evangélica. En la evangélica se da mucho más, pero también se da en la católica. Entonces no hemos visto, no tenemos una buena evangelización. Entonces Satanás, que lo sabe, al derrumbar un sacerdote de estos, se cae toda esa iglesia y se cae un montón de gente. Pero es nuestra mala formación, nuestra mala formación. Por un lado, ¿qué tenemos que hacer? Orar mucho. Por otro lado, luchar para que esas cosas no se den. Evangelizar. Si yo solamente oro pidiendo protección para los sacerdotes o para los laicos que cometen este error, pero no evangelizo, no he resuelto el problema. Y muchas iglesias se están quedando nada más, oremos por los curas, oremos por los laicos. No, salgamos a evangelizar, porque esto va en aumento. La oración defiende a estos hermanos, sí, pero ¿y los demás hermanos que están a punto de cometer eso? Hay que salir a evangelizarlos a aquellos. Son más los que están a punto de caer que los que ya cayeron. Tenemos que abrir bien los ojos. Y Satanás se va a reír y dice, mira, estoy orando por este poquito y cuando tengo este montón que ya van a caer. Tenemos que ser bien listos. Bueno, mire, ¿Sí? fíjese que en el CNN en español entrevistaron a un médico, creo que es obispo, que está destacado en Roma. Entonces lo atacaron de una manera bien directa. Y él les dijo, el que había pecado era un hombre, no era la iglesia. Es un hombre que pecaba, no es la iglesia, ¿verdad? Ahora, que ellos querían darse cuenta qué clase de castigo le habían puesto ahí, y le dice que ellos tienen su régimen, ¿verdad? Como amonestar a alguien así, y no lo van a hacer público tampoco, pero no se trata de eso.
El Señor se defendió, pero maravillosamente. Qué bueno. Yo no sé si ahí en la Biblia hay una parte donde dice, malditos los que ponen la fe en el nombre Claro. del Señor. Así es, ¿Verdad que sí? correcto. Y es que ese hielo que no me enseña en la nombre. Ahora, otra de las cosas que está también dándose mucho, y yo me he dado cuenta aquí, ¿verdad?, en las colonias, el exhibicionismo. ¿Qué es el exhibicionismo? Aquí han venido. Yo me he dado cuenta porque aquí me lo cuentan. Vino una pareja y me dice, mire, el hombre decía, no, yo soy de la Biblia, me lo puedo todo. Y le dice, mira, pero contale, decirle la verdad, que vos andas desnudo por la casa y que te ve la sirvienta. Eso es exhibicionismo. Cuando yo muestro mis órganos genitales en público. El hombre se agachó y me dijo, bueno, es cierto, pero no lo he hecho para que me vean ni lo he hecho en la calle, pero lo he hecho dentro de la casa. Y está la sirvienta y hay personas ahí adentro. Hay hombres que lo hacen así dentro de la casa y hay hombres que lo hacen en público. Y eso sucede mucho, sobre todo con los varones. Las mujeres menos, pero los hombres se da mucho esa cuestión. Y se está dando cada vez más. ¿Cuáles son las raíces de este problema del exhibicionismo sexual, genital? El hombre que se siente mal en cuanto a aspecto genital. Hay una falta de cariño, hay una baja autoestima en su genitalidad y él, aunque no llegue a hacer el sexo, pero se siente contento. Dicen los psicólogos, hay placer, ellos sienten placer en mostrar sus órganos delante de los demás, sobre todo con niños, sobre todo con menores de edad. Porque a ellos les encanta ver la reacción de los jóvenes. ¡Ay, el hombre chuco, miren lo que está haciendo! Eso les encanta, les encanta. Y fíjese que qué lamentable es que nuestro sistema judicial no sea valioso en ese sentido. ¿Cuántos hombres se orinan en plena calle? Detrás de un poste ahí, detrás del carro, ahí toda la gente pasando, mostrando su órgano, y no hay nada. Y no hay ninguna ley que proteja a las personas que van, ahí van niños, ahí van de todos. Entonces el niño se va acostumbrando a ver, la niña se va acostumbrando a ver eso en plena calle, pues. Ya lo ve tan natural. No las aplican. Salió hace algunos días, ¿verdad? Salió una ley que nadie cumple, ni los mismos encargados. No, pero ahí en Antiguo sí, los municipales cuando vengan les ponen multa. Bendito sea Dios. Sí. Pero a nivel general, Y mucha gente pasa, pues. a nivel general, se dio esa ley, pero yo veo un montón de gente haciendo eso por las calles. De aquí para abajo me doy cuenta de ese montón de gente. No, y ni siquiera es ley, si solo a nivel de ordenanza. Sí, es ordenanza, nada más municipal. Entonces, esa es una falla terrible. ¿Por qué? Uno tendría que ver en qué nivel están nuestras autoridades. Esas cosas parece que no le toman en cuenta. Y es gravísimo. Y es gravísimo. Una cosa es la vida íntima de pareja. Y otra cosa es andar exhibiendo sus órganos por toda la casa cuando hay personas. Aún en la vida de pareja eso tiene que ser íntimo, tiene que ser solamente para la pareja. Además de eso, claro, imagínense, hablando, los que tengan limpio el corazón verán a Dios. Si estamos acostumbrándonos a estar viendo esas cosas por la calle. Pensemos qué vamos a hacer nosotros con toda esta cuestión. Aquí tenemos que hablar también de las violaciones. Es todo un esquema, la de las violaciones tenemos un esquema. ¿Por qué hay violadores? Hay un montón de razones también por las cuales una persona se convierte en violador. Fíjense que una de las cosas que más se habla es de que muchos violadores tienen enojo contra el sexo opuesto. Y entonces se las desquitan por un maltrato de la madre. Por ejemplo, un hombre viola a otras personas, instintivamente se desquita, maltrata. Y aquí entramos en el sadismo. Hay personas que al hacer el sexo no solamente violan, sino que maltratan a la persona. Yo conocí un caso de una persona muy cercana que él sufre adulterio de su esposa. Llevó un amigo a la casa, bebieron, el amigo se hizo el bolo, él salió a trabajar y se quedó con la señora. Y se quedó, pues no solamente se acostó, sino que se quedó con ella. A los años él vuelve a rehacer su vida con otra persona. Y yo conocí a esta persona, éramos amigos, un día se acerca y me dice, mire, ¿y qué le pasará a fulano de tal? ¿Por qué?
Mire, cuando estamos en la intimidad me golpea y me dice, me la vas a pagar, me la vas a pagar. Entonces yo le digo, tiene que recordar que a él le quitaron su mujer en la misma cama. Y entonces él no ha superado el trauma del rapto de su propia mujer. Entonces él instintivamente está castigando a la persona que le quitó su propia mujer. Y son hombres adultos, o sea, no son cipotes, pues. ¿Cómo esto uno tiene que entender? Cuando yo voy a trabajar en sanación, tengo que tener cuidado con estos elementos para no equivocarme. Yo conozco muchísima gente de sanación que no entiende estas cosas. Bueno, en sanación es increíble. Hay gente que es totalmente soltera, nunca ha tenido actividad sexual y son consejeros matrimoniales. Y yo cuando platico con él le digo, ¿usted cómo hace para aconsejar? Yo me invento cosas. Yo me invento cosas. Yo que iba a decir estudio, leo, pero... No, yo me invento cosas. Yo cualquier cosa le digo, lo que se me ocurre. Imagínense cómo estamos de mal en los grupos de sanación, ya a nivel de consejería. Si nunca han tenido, no se dice en la práctica, pero sí un estudio, una lectura, lo elemental para saber qué. Pero si no conozco nada, es que ese es otro de los problemas que trabajamos en la asamblea del domingo, la formación. Tiene que haber formación y autoformación, ya no llegamos a ese nivel. Tiene que ver, yo les doy algunos elementos y les puedo dar bibliografía, pero ustedes tienen que leer por su cuenta, pero sin la cita bíblica se aprenden, ni eso se aprende. Entonces, es el problema, venimos mal formados de nuestras parroquias y tenemos que trabajar. ¿Cómo aconsejamos en estas cuestiones? Las madres solteras es otro gran problema. Las madres solteras es un gran lío. Claro, han visto y han escuchado muchas cosas negativas en los hogares y entonces surgen las madres solteras. Decía una joven que salió embarazada, decía, mi mamá me ha hecho la vida de cuadritos. Pues ahora que salí embarazada, que se aguante, que me las pague todas con este embarazo. Por venganza. Pero mire, no hay evangelización, no hubo nadie que la evangelizara. Tenemos que ser muy misericordiosos. Hay otras que por violación, otras por abandono, etcétera. Otras por moda. Hoy está muy de moda salir embarazada así nomás. Yo escucho y platico con muchas jóvenes que me dicen, yo no me estoy casando, solo voy a tener mi hijito, nada más. Falta de evangelización. ¿Quién está evangelizando este país? Nosotros estamos metidos en las parroquias. Y estas cosas hay que decirlas. Esa soltería no es sana ni para la persona ni para la criatura. La criatura tiene todo el derecho a conocer a padre y madre y tenerlos y recibirlos y que lo eduquen y que lo amen. No solamente que lo conozcan. Yo quiero conocer a mi madre, a mi padre. No se trata de eso. Se trata de mantener ese vínculo formativo durante toda la vida posible. Ese vacío no lo llena nadie. Claro, también habemos padres solteros, pero por desviaciones, por separación, por lo que sea. Pero el vacío, por ejemplo, de mis hijos ha sido un vacío horrible, horrible, horrible. Todavía hasta el día de ahora lamentamos el vacío que ellos tienen. Y en estos días iba a venir la mamá de ellos, y Ricardo, que tiene 30 años, me dijo, papá, yo esperaba que mi mamá viniera, porque yo pensaba que al venir ella me iba a sanar del todo. Y se los cuento así, es una cosa muy íntima, pero me duele, pues, ¿verdad? Porque cuánto daño le provocamos a nuestros hijos. En la separación se produce un gran daño. Lo aguantan más si son grandes, pero el problema es que ellos quedaron pequeños. Tenían 8 años cuando eso sucedió. Entonces a un niño de 8 años que está sediento de su mamá o de su papá, arrebatarle uno de los dos es lo peor que podemos hacer. No solamente se daña la madre o el padre, sino se daña sobre todo los hijos. Veamos todos estos detalles. El masoquismo. Aquí se involucran el sadismo y el masoquismo. Hay personas que les gusta hacer daño a la hora de hacer el acto genital. Desde Hitler, pasando por todas esas aberraciones, ¿verdad? Esos hombres que amarraban, el marqués de Sade, y ahí viene la palabra sadismo en la Revolución Francesa, amarraba a sus mujeres con las cuales hacía sexo, las amarraba y las golpeaba, y una cosa horrible, pues, ¿verdad? Y el masoquismo es al reverso, es la persona que acepta ese tipo de trato.
aquí en el país, un montonazo, ¿verdad? Aquella señora que le cortaron su vagina y ella lo fue a denunciar al marido que vive en el norte, y cuando lo denunció salió en el diario allá por San Vicente. Las hermanas de este hombre dijeron, pero ¿por qué se enoja si también nuestros maridos nos golpean y nosotros los seguimos amando? Nunca nos hemos quedado porque nuestros maridos nos peguen. Hay toda una cultura masoquista en las mujeres. Y yo he platicado con mujeres y le digo, ¿usted por qué aguanta la penqueada de su marido? No, si es que él me ama, él me trata así porque me quiere. Uno dice, ¡no! ¿Qué está pasando? Tenemos un país no evangelizado. No importa lo que digan las iglesias, no está evangelizado el país. Si esos son, yo les digo, aquí es epidemia de gente que viene. Solo en este pequeño lugar viene un montonazo de gente a llorar y decir lo mismo. Mujeres maltratadas, masoquistas, les encanta. Y están, yo me encontré con una hermana que vino aquí, una profesional, me dijo, mire, si mi marido no solo me quemaba la pata con otra, me las ponía enfrente y las acariciaba enfrente de mí. Y yo aguantaba, y ¿por qué aguantó, hermana? Porque mi mamá me dijo, vos te casaste con él, aguantalo hasta que la muerte los separe. No, eso no es así, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, por lo menos, dice Pablo, por lo menos sepárense. Por lo menos sepárense, no tiene por qué estar aguantando eso. Si ese es un daño horrible a la persona. Estar viendo que su pareja está acariciando a otra delante de... Y me dijo, y eso lo hacía repetidas veces, o sea, no era ocasional. Pero después de terminada la escena llegaba y se arrodillaba, mi amor, ya no... La palabra amor es bien común, ¿verdad? Y lo repite cualquier persona. Mi amor, ya no lo vuelvo a hacer, te prometo que... Y lo volví a hacer, y lo volví a hacer. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos con todos estos detalles. Hermano, fíjese que eso, como usted dice, ¿verdad?, es de evangelizar bastante, porque a veces los sacerdotes dan otro tipo de consejo. Una vez dijo un sacerdote, ¿verdad?, que aunque supiera que su esposo le engañaba o algo, tenía que hacer, la mujer siempre tenía que ser igual, porque es un matrimonio, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y entonces, por eso esa persona también estaba diciendo, pues me trata mal, viene a abrir la casa, pero como es mi cruz y tengo que cargar. No, hay que separar, y hay elementos que hay que separar en ese consejo. Hay cosas que están bien, pero hay cosas que se interpretan mal. Una cosa es que yo tengo que orar por ese matrimonio, tengo que luchar por el matrimonio, y hay cosas que no se pueden aceptar, hay cosas que hay que platicar con la pareja si tiene la misma dignidad. ¿Por qué la mujer tiene que aceptar eso y el hombre tiene que imponer ese criterio? Ese es un machismo que no se debe de aceptar. No, hay que evangelizar. En las escuelas de padres católicas se habla mucho de eso. Hay que elevar al macho a la categoría de hombre. Y son textos escritos por sacerdotes. Hay que elevar al macho a la categoría de hombre. ¿Por qué el hombre tiene que comportarse así? No es aceptable. Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Entonces, ¿por qué aceptar eso? Una cosa es que hay que luchar por el matrimonio. Sí, claro que hay que luchar. Y otra cosa es que hay que soportar. Aquí, ahí donde está sentadito usted, hermana, han habido hermanos que me han confesado, yo maté a mi mujer, le di tan maltrato que me la acabé. Eso es de esperanza. Y esta hermana que murió, decía el mismo hermano, cuando yo la golpeaba, yo la arrastraba, ella se iba quejando de la mamá y le decía, vos te casaste con él, aguantalo hasta que la muerte lo separe. Y la muerte lo separó, la muerte se la acabó. No, y vamos a esperar que una mujer muera, eso la iglesia no lo avala. ¿Cómo vamos a esperar un asesinato por eso? No, si la misma carta a Corintios, capítulo 7 dice, si no se pueden soportar, sepárense. No se casen de nuevo, pero sepárense. ¿Por qué tiene que estar aguantando una paliza tras paliza? No. Miren, yo conozco casos concretos de marido, creo que le hemos platicado, de esposos que han borrachos, agarrado del pelo a su mujer, le ponen la pistola y la violan y la embarazan 10 veces. 10 hijos traumados, eso no es. Y tienen unos hijos, yo conozco esa familia, una familia súper traumada. ¿Es eso lo que Dios quiso? No. No, hay que corregir, hay que, con cariño tenemos que trabajar pero evangelizar tenemos que evangelizar a la mujer y tenemos que evangelizar al marido también. No podemos dejar ni modo, usted lo aceptó, aguante lo que le pegue, todo lo que quiera. No. Una cosa es luchar por el matrimonio y otra cosa es evangelizar. La lucha para salvar el matrimonio es en evangelización, no es en aguantamiento. No confundamos una cosa con otra. Tenemos que evangelizar. Y qué bueno que las mujeres estén evangelizando.
No se trata de irle a poner el pie al hombre, no, se trata de evangelizarlo. Se trata de decirle, mira mi amor, ya entendí que estas cosas no son así, yo quiero que las platiquemos, si querés buscamos a un consejero matrimonial, quiero que arreglemos estos detalles, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué es lo que dice. Tú tienes derecho, pero yo también tengo derecho. Tú tienes dignidad, pero yo también tengo dignidad. A ti te duelen cosas, a mí también me duelen cosas. ¿Por qué? No entiendo, de verdad, o sea, no es la forma de entender la palabra de Dios. Pero también ese tipo de situaciones dan lo contrario, hermano, porque yo conocí un caso de que la mujer llegó un momento que se cansó de ser tan maltratada y tan humillada que terminó matando al esposo. Claro. Mire, eso que acaba de decir Elisita. O lo castran. ¿Lo castran? También. Mire, yo he estudiado también esos detalles. Una de las formas para mantener la castidad es mantener la calma. Si usted está todo irritado, mire, va a caer en adulterio. Va a caer en adulterio. Entonces tenemos que crear un clima de paz en nuestros hogares, en nuestra familia. Está todo estresado, violencia, va a terminar borracho, adúltero, va a terminar en una desviación sexual. Grandes hombres como Don Bosco. Don Bosco dice, en mis 70 años de formador de jóvenes, me he dado cuenta por qué caen en cuestiones sexuales los jóvenes. Y dice, esto no es que yo me lo invento, lo he visto en 70 años de formación. Está hablando un maestro de jóvenes. Y una de las razones es la irritabilidad. La irritabilidad. Cuando hay una alteración de nervios, hay choques peligrosos, los jóvenes comienzan a desviar y Satanás se aprovecha. ¿Sí, hermano? También lo típico, ¿verdad? Que sucede que a veces, por lo general, por la cultura machista en la que vivimos, son los hombres los que maltratan mayor veces a las mujeres, pero también nosotras cuando estamos en un hogar y el hombre nos maltrata, no les da de comer, no les lavamos la ropa, nos ultrajamos. Yo no te aguanto, te vos, de que te adaptar, andate vos si querés. Entonces uno de mujer también propicia. Igual, sí, igual. Y ahí es cuando se da también que ponemos a cuenta lo de la infidelidad dentro del matrimonio, porque vienen los hombres y que le dicen al amante, sí, es que fíjate que ella me trata mal, mira que me ve mal y no me da de comer y aquella. Entonces por ahí es donde los hombres empiezan, igual uno de mujer. Correcto. Viene otro que le habla bonito, entonces ya uno, ay, me trata bien, y mi esposo llegó a la casa y este hombre lo gritando, se me maltratando. Correcto, Entonces, así es, correcto, sí. Pero hay una corrección. Oye, Ahí hay una corrección. oigamos. Eso lo decimos los hombres, nos traten bien o nos traten mal. O sea, del hombre. Y por lo general por el mismo machismo, pues, porque como es lo que usted dice, que uno, yo le voy a contar mi experiencia. Yo tengo un hijo de 16 años. Cuando yo lo tenía chiquito, yo decía, Dios mío, yo veo ahora la bicha de ahora. Yo deseaba una niña, pero yo ahora al ver a las niñas, digo, no, Señor, gracias, porque vos sabés por qué no me diste niño. Yo tengo 2 varones, entonces el de 16 años yo decía, cuando mi hijo crezca, yo decía, voy a comprarle una caja de condones. Yo así pensaba, y lo confieso abiertamente. Y yo decía, yo le voy a comprar una caja de condones, y yo decía, aquí están los condones. Pero ahora que yo he venido a aprender, yo hablo con mi hijo, yo le digo, yo antes pensaba hacer esto, pero hoy no. Hoy vos te tenés que cuidar, tenés que respetar, y empiezo a agarrarlo, mira, esto es bíblico, esto no lo tenés que hacer por esto y esto. Y entonces es bien difícil abordar un tema con eso cuando ya es tu hijo, porque te da vergüenza. Entonces no puedes hablar, yo puedo hablar con alguien que sea tal vez mi amiga, mi amigo, pero ya con un hijo es bien difícil, porque a mí me daba pena abordar ciertas cosas con él. Pero me dice mi hijo y a mí me gustó, pero no sé si vos ya yo me quedé así, ¿verdad? Te masturbaste, le dije yo así. Y él se puso bien rojo y me dijo, no mamá, yo no he hecho eso. Pues yo prefiero, le digo, que mujer, que pasó ocupado. Mira, el hermano nos ha dicho que si vos me pichas, que me ves las chichas, no la veas. Que si ves esto, no la veas. Y empiezo yo a decirle, pero yo confieso, porque yo antes decía, las pichas son jodidas, decía. Pero ahora vengo yo y ya no le digo, mira hijo, te van a salir cipotas de todo tipo, pero vos ante todo tenés que respetarlo. Pero es bien difícil, porque o sea, cuando él solo está en el camino, vea, él solo, acordate de mis palabras, le digo yo, y eso es bíblico, y Dios te va a bendecir, pero si yo ya empiezo a agarrarle de otra manera.
Pero crean que es difícil cuando no tienen hijos adultos. Pero poco a poco, hermana, o sea, veamos que para Dios no hay nada imposible y es Dios el que va a hacer la obra a través de nosotros. Pero tenemos que hacerlo. A mí también, yo soy papá, mi hija es hembrita y a mí me ha tocado comprarle las cosas íntimas a mi hijita. Hijita, mira, voy para el súper, ¿no querés algo? Sí, con alitas, papá, mire, cómprame. Y entonces yo ando en el súper, yo voy al súper y le digo, mire, hermana, señora, disculpe, necesito volado con alitas, y se me queda viendo. Es para mi hija, es para mi hija. Pero uno tiene que romper, y ni modo, nos tocó, ¿verdad? Es peor que lo dejemos en manos de. Pero, sí. Yo pienso lo mismo que ella. Yo siento que en mi idea personal, yo pienso que mucho de las cosas de que nuestros hijos a veces fallan es que uno nunca piensa que el niño chiquito que tenemos de 5 años algún día va a ser novio, después va a ser esposo, después va a ser papá y después va a ser abuelo. Si nosotros desde que ese niño tuviera 4 años pensáramos que va a llegar a hacer todo eso, lo educaríamos mejor. Pero si uno está viendo, mis hijos se criaron y crecieron en colegios mixtos, y yo veía cuando, discúlpenme la expresión, pero a sus amigas, es que esta es una pen, y yo me quedaba, hijo, ¿cómo te atreves a tratar a tu amiguita así? O sea, tenés que respetarla. Pero si uno lo ve, como natural, si son cheros, hay que ver, o sea, uno de madre también tiene que ponerse a pensar que tiene que educar a un buen esposo, a un buen novio, a un buen padre y a un buen hijo. Pero si uno no lo ve así, sino que solo lo ve educando como sus hijos y hay que vayan saliendo, el problema después son los años cuando ya están grandes. Es correcto lo que dice el Concilio Vaticano II acerca de esto. El lugar privilegiado de educación es la familia, dice el Concilio. Somos nosotros. Entonces la tarea no esperemos en la escuela, sino nosotros. Qué bueno que nos estamos formando aquí. Qué bueno el testimonio de nuestra hermana que dice, ya lo que está aprendiendo lo está poniendo en práctica. Qué lindo, Dios la bendiga, hermana, ¿verdad? De eso se trata. Para resolver los problemas de nuestros jóvenes. Si el joven sabe que nosotros algo conocemos, se va a acercar a nosotros. Pero si nunca le hablamos, dice, si no saben nada, si no están en la calle, mejor voy a preguntarle al internet. Otra de las desviaciones que tenemos que ser cuidadosos al hablar siempre de la mirada y del tacto es el fetichismo. El fetichismo. ¿Cuánto se da, sobre todo en los artistas, se da mucho eso? Y también se da en la gente común y corriente. Es los objetos, una prenda íntima. Lo que decíamos del príncipe Carlos de Inglaterra, ¿verdad? Con la Camila, si yo reencarno, quiero reencarnar en tus pantaletas, no tienes idea de lo que tus pantaletas me hacen. Ese es fetichismo. El príncipe, el jefe de la iglesia anglicana diciendo eso. Él se saborea, se masturba con las prendas íntimas de la Camila. No, eso es fetichismo. O sea, el fetichismo es cuando esos objetos, esas prendas íntimas de otra persona me sirven para, las asocia con el acto. Y hay hombres, yo he visto, me he encontrado con hombres jóvenes que hacen eso, andan guardados cosas de la hembrita, ¿verdad? Y con eso se masturban, a ese nivel llegan, pues, ¿verdad? El fetichismo se da muchísimo, también entre los jóvenes sobre todo, pero también en los adultos. ¿Cuántas veces guardamos cosas? El problema es diferente que te den un recuerdo, diferente que te den un recuerdo, tú lo guardas, te alegres de verlo, lo tienes, pero eso te lleva a una degeneración sexual, hasta ese nivel no, hasta eso. Una cosa es un recuerdo, y otra cosa es que eso te lleve a masturbarte, no. Se da mucho también eso. Claro, aquí entramos en dos problemas, la impotencia sexual y la frigidez. ¿Por qué las mujeres son frígidas? Qué terrible ese tema, ¿verdad? Por un montón de situaciones. Y en América Latina muchísimas mujeres son frígidas, por la mala educación sexual que han tenido. Usted, niña, no se quite la ropa para dormir. Usted no se desvista con plena luz. Usted tiene que vestirse, pero cuando la luz esté apagada. Usted no le enseña su cuerpo a su marido. Usted no se tiene que mover en la cama. Usted, y empiezan y son unos troncos ahí. No disfrutan ellas y no permiten que el compañero disfrute. Entonces se da la infidelidad, viene el marido y se va. Si no se trata de eso, de verdad, el acto genital no es una acrobacia, una gimnasia, que hay que ponerse guindado de una viga. No,
Pero mire, mire, la película del Marqués de Sade, yo no la vi, pero me enteré, porque uno tiene que estar enterado de eso. El Marqués de Sade creó un catálogo de posiciones eróticas, un montón de cosas de esas, ¿verdad? No, vinieron el Tantra de la India, un montón de cosas de esas también. No, sí, mire, todas esas son aberraciones. Y vinieron las películas al país, ¿quién las censuró? Nadie. ¿Dónde está la iglesia? Nadie. Uno tiene que ver qué cosas sí son lo normal, qué es del acto genital, qué es lo normal. Si el acto genital de por sí es sabroso, es hermoso, los casados sabemos eso, pues no tenemos que ocultar eso. Hay más ricura porque la ventaja está en la persona que tú amas, punto, esa es toda la cuestión. Y entonces hay un gozo, un disfrute que no lo tiene ninguna posición extrasexual. No hay, lo otro es puro invento, es pura degeneración. Y hay una gran degeneración, no solamente entre los varones, también entre las mujeres, en ese aspecto. Un día estaba platicando una mujer, le dice a un hombre, oiga, le dice, y cuando los hombres se reúnen solos, hablar de sexo, ¿de qué hablan? De lo mismo que ustedes. ¡Ay, qué degenerados son!, ¿verdad? También las mujeres son medio chambrositas en esto. Entonces imagínense cómo se ponen a hablar de esas cosas. Son cosas que se tienen que hablar, si con un consejero, con un guía, son cosas de pareja. Los matrimonios tienen que tener su consejero que tiene que saber estas cosas también. Pero no, esas cosas son íntimas, son privadas, no tiene por qué andarlas sabiendo todo el mundo y preguntándole a todo el mundo. Claro, como no hay formación en nuestra iglesia, tenemos necesidad de preguntarle a cualquiera. Y por eso vamos desviados. Veamos otra cita. ¿Dónde íbamos? 7:7 me toca. Mateo 7:7. Dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Mire, una de las cosas que tenemos que tener bien claro. Primero, hemos dicho en el primer texto, lo hacemos por amor a Dios, porque queremos verlo alguna vez. Ese es el punto número 1, la primera cita. La segunda es que es un regalo. Es un regalo de Dios. La castidad es un regalo de Dios. Cuando Santa Faustina, aquella famosa escena que se levanta a Jesús del trono, se quita un cinturón de oro y se lo pone a Santa Faustina y le dice, de ahora en adelante nunca más tendrás debilidades contra la impureza, serás casta para siempre. Dice ella, había pasado años pidiéndoselo a la Virgen y la Virgen me concedió el regalo de una castidad perpetua. Es un regalo que el Señor Jesús te puede dar. Entonces hay que pedírselo a Él. Mamita María ayuda mucho, porque ella también es virgen. Entonces es un regalo precioso que no se lo da a cualquiera, sino al que se lo pide. Porque Mateo dice bien claro, pidan y se les dará, y sobre todo algo como la castidad. Claro que es un regalo, y yo tengo que prepararme para recibir ese regalo. Tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para que eso no suceda. Pero si yo me expongo entonces voy a caer, aunque haya recibido el regalo, voy a desperdiciar el regalo de Dios. Él me lo da, pero yo lo puedo echar a perder también. Claro que es un regalo enorme, porque santas como Faustina, por ejemplo, dice que nunca más volvieron a sentir ese deseo, esa debilidad hacia caer. Y nosotros tenemos que pedirle también eso. Eso tenemos que tenerlo. Lo dice bien claro el concilio. Es un don de Dios. Pidámosle eso para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. No solamente pidámosle que sean machos. No, pidámosle que sean castos, que reciban del Señor. ¿Cuántas veces nuestras oraciones no funcionan porque no tenemos una buena formación? No sabemos ni cómo orar, no sabemos ni qué pedir. Pidámosle con urgencia, Señor, dale a este país una castidad, especialmente a nuestros jóvenes. Una castidad. Bañá este país con la castidad. Y qué lindo que se hable más adelante, no que es el país de la sonrisa, o el país más violento de América Latina. Es el país de los jóvenes castos. Qué lindo que se diera ese momento. Pero nos toca a nosotros los adultos pedirlo. Veamos otra cita. Mateo 19:2.
hay eunucos que nacieron así, del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta sección en la Biblia de Jerusalén se llama la continencia voluntaria. Tenemos que tener bien claros estos aspectos. Si nosotros le decimos a nuestros jóvenes que sean castos, ¿y por qué? Porque sí, usted tiene que ser casto. A la fuerza esto no funciona. La castidad no es una cosa obligatoria. Si lo hacen así tarde o temprano va a fallar. ¿Cómo hacer para que no falle la castidad? Es por el reino de los cielos. Es por el reino de los cielos. No lo pongamos, mire, es que usted tiene que ser casto porque yo soy su madre. Es que si no, mire, usted me va a matar de una cólera. No, mire, eso no funciona, no vale. Hágalo por su padre, no, tampoco. Hagámoslo por el reino de los cielos. Porque el texto es bien claro. Hay eunucos que se hacen a sí mismos castos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Entonces tenemos que plantearle esa posibilidad. Que no lo hagan por nosotros, que no lo hagan por su padre, por su madre, que no lo hagan ni por ellos, que lo hagan por Dios, por el reino de los cielos. Es el mejor regalo que le podemos dar a Dios. Dominarnos, nuestros instintos. Y tenemos que empezar ahora. No podemos, estamos ya sobregirados en esa línea. Sigamos. 2 Corintios 4:7. Confianza en medio de los sufrimientos. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Palabra del Señor. Y alabamos, Señor. ¿Qué tenemos que hacer con la castidad? Protegerla y defenderla todos los días. Esta no es cuestión de que oímos una platiquita, le dimos un consejito a los jóvenes y nos olvidamos del problema. No, proteger y defender la castidad todos los días. Y tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes a que ellos, así como le enseñamos a que se aprendan a defender de los demonios, diciéndole, demonio, en el nombre de Jesús, vete al primer sagrario. También tenemos que proteger nuestra castidad. Y ahí también tenemos que entrar en el aspecto espiritual, porque pueden venir, y fíjense que los demonios de lujuria son bien grandes, son bien fuertes. Los demonios se presentan, hasta donde mi ignorancia me permite conocer, de diferente tamaño, igual que los ángeles son de diferente tamaño también, pero los demonios de lujuria son dobles, son bien macizos. ¿Por qué? Porque lo de la lujuria es muy fuerte. Entonces el mejor regalo que le podemos hacer a Dios y también a nuestra futura pareja es llegar vírgenes, es ser castos, aprender a dominarnos. Qué lástima que esto no le están enseñando, como decía nuestra hermanita que ya le iba a comprar la caja de condones a su hijito. Qué lástima que no solamente ella, sino algunos catequistas de parroquia lo hacen también. Qué lástima que en vez de protegerle estamos rompiendo. Es frágil, dice, esto es como una cosa de barro, es muy frágil. ¿Con qué facilidad podemos caer? Entonces es algo que tenemos que proteger y defender nuestros 5 sentidos. Miren, los guías espirituales en esto hablan de pequeñas renuncias continuas. Señor, voy a dejar esta tortilla por la castidad. Señor, no me voy a comer esta manzana por la castidad, no voy a ver este programa por la castidad. Tenemos que estar educándonos, disciplinándonos todo el tiempo. Si ya sabemos que la lujuria es una de las formas privilegiadas de Satanás para hacernos caer, entonces tenemos que estar luchando continuamente. Y tenemos que recordar una cosa, cuando yo venzo en una batalla, voy adquiriendo fortaleza para las siguientes batallas. Cuando yo perdí una batalla, me he quedado debilitado para las siguientes batallas. Entonces yo tengo que rehacer mis fuerzas. Tengo que estar venciendo continuamente y a medida que voy venciendo me voy fortaleciendo. Cada vez soy más fuerte en contra de las debilidades. Yo tengo que entender esto, así funciona. Cada vez que yo hago un no, una abstención, una continencia, me voy haciendo más fuerte.
quiero decir algo más. Fíjense que las personas que se logran contener en la castidad, Jesús le bendiga. Amén. Bienvenida, hermanita. Las personas que se logran contener son más amorosas que los demás, porque los demás se vuelven egoístas, se vuelven débiles. La persona que se logra contener tiene una gran riqueza en sí mismo para dar a los demás. En el caso de los sacerdotes, el sacerdote, por ejemplo, se queda casto por el reino de los cielos, está más capacitado, o debería estar más capacitado, que la gran mayoría de nosotros para dar más amor, porque tiene una riqueza en sí mismo. En cambio, dice Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, dice, el que se casa tiene su corazón dividido, un pedacito para Dios, un pedacito para su esposo, un pedacito para sus hijos. En cambio, el que se queda casto, dominándose totalmente, está abierto para dar mucho más amor. Es la persona más alegre. Fíjese que todos los santos son alegres. Pregúntele a Faustina, pregúntele a Don Bosco. Todos los santos son alegres, dominaron su genitalidad, son santos muy alegres, porque toda esa alegría la tienen dentro y la dan. En cambio, la persona que está perdiendo en la desviación sexual todo el tiempo en amargado, cuando nosotros hacemos un acto genital pecaminoso, terminamos tristes. El adúltero no termina. Yo me he encontrado con personas que cometen adulterio y se los he preguntado, hermana, ¿y la primera vez que usted falló? Yo lloré, esa noche no pude dormir, yo lloraba, me dolía y decía, Señor, ¿por qué lo hice? Y después, hermana, uno se va acostumbrando. Eso pasa, ese es el ser humano. Después nos acostumbramos. Al principio nos puede doler esta cuestión. Entonces tenemos que ser bien claros en esto. Proteger, defender la castidad. Decía San Francisco de Sales, en la cuestión sexual, si es necesario ser hasta incivil, hay que ser incivil, pero decir no cuando se tiene que decir. ¿Hay que ser qué, perdón? Incivil. O sea, el civil es la persona civilizada que... Gracias, hermana. Esta hermana es civilizada, me está dando conmigo. Entonces, la persona civilizada trata de no ofender a nadie, pero hay momentos en que por la cuestión sexual es necesario ser un poquito duro y decir, no, eso no lo vamos a hacer. Domingo Sabio aprendió, un niño aprendió, si quieren ser mis amigos no me vuelvan a invitar a ese lugar. Nosotros podemos decir eso, podemos enseñarle eso a nuestros jóvenes. Es bien frágil, no podemos estar seguros de que esto lo vamos a poder dominar. Don Bosco decía una cosa preciosa. En 70 años me he dado cuenta de que la mayoría que han caído en problemas sexuales son los soberbios. Los muchachos más soberbios, los que se creían, los muy salsa, son los que más han caído en la sexualidad. Son los que más caían. Es un sentir que tengo desde la vez pasada, lo estoy pensando. ¿Cómo puedo hacer para llegarle a mis hijos? Yo tengo uno de 28 y uno de 22. Lógicamente el de 28, el de 28 es un poquito más rebelde porque ya se creó un hombre, ¿verdad? Y el otro es un poquito más receptivo, pero ¿cómo lo hago? ¿Lo siento y les leo lo que usted me ha dicho? ¿O lo voy haciendo poco a poco? ¿O qué hago? No sé cómo transmitirles todo esto y se lo quiero enseñar. Mi experiencia con mis hijos, que también andan por ahí también a esa edad, no les gustan las clases, les gustan las pláticas. Las pláticas. Cuando los hijos, fíjate papá que fíjate la fulana, ay, ¿cómo fue? Prestémosle atención y vamos entrando por ahí. Si ellos ven que uno les presta atención a sus pláticas, nos consideran sus amigos. Sí. Pero no les gusta que le digamos, ¿te das cuenta? Ya ves que yo te lo dije. Ahí, por eso no le quería contar nada. Mira, por eso no le quería contar nada. Entonces yo he ido aprendiendo, con mis propios hijos he ido aprendiendo a no censurarlos, sino que explicarles como tipo amigos. Comámonos una pizza, comémonos unos tamalitos, veamos un programa. Mira, y voy metiendo por ahí, muy despacio. Sobre todo los jóvenes rebeldes que tenemos ahora en nuestro tiempo, si los ponemos así contra la pared, no nos vuelven a escuchar. Y van a hacer de cólera, van a hacer lo que les estamos diciendo que no hagan. Por llevarle la contraria a la mamá, lo van a hacer. ¿Y entonces qué hago? Por eso hay que ir muy despacio, orar mucho por ellos. Yo lo hago, yo oro todos los días por ellos. Igual, pero nunca he pensado. Y les pido concretamente eso, Señor, que dominen su sexualidad. Señor, Yo así lo pido concreto. todos los días. Y entonces en lo posible trato de escuchar y de meter. Les he contado la anécdota.
creo que fue el martes pasado, yo le iba a dejar a la universidad, íbamos a dejar un bus, y el bus amarillo, volaba ahí, íbamos viéndolo, paramos en un alto, estábamos viendo el bus ahí, estaban anunciando unos condones. Qué feo ese anuncio, papá. Como ella estudia publicidad, qué feo ese anuncio, papá. ¿Por qué, hija? Yo ya había visto que a mí no me gustaba ni quería comentar el tema de los condones, pero como ella lo tocó, ¿por qué, hija? Fíjese, papá, sí, y además de feo es inmoral, hija. Rápido le metí. Y además de feo, imagínate si eso no resuelve. No, si es cierto, papá. Encontramos el punto de no y comenzamos a platicar de la sexualidad. Por ahí le entramos. Nosotros los adultos tenemos que ser muy listos para aprovechar los momentos, las pistas que ellos nos dan, el pedacito de tiempo. Ahora, yo procuro contarle todas las anécdotas que puedo. Mira, hija, ten cuidado, fíjate que yo escuché esto y esto, fíjate que vino una persona, lo mismo que hago con ustedes, se los cuento a ellos, pero ya a nivel de papá. Fíjate que vino una persona y me contó esto, mira, a una joven le pasó esto. De verdad, papá. No, yo por eso voy, tener cuidado, hijito, tener cuidado. Yo te lo digo nada más para que seas, vos decidís, pero tener. No, sí, papá, es que de verdad, sí, verás, y yo por eso no. No, hija, no te digo que no, solamente te digo que seas cuidadoso. Le voy contando todas estas como experiencias, y les encantan, a los jóvenes les gustan los testimonios, más que los conceptos. No, los testimonios, fíjate lo que pasó con fulana, de verdad, ¿y quién es? Fíjate que no, el nombre no te lo puedo decir, pero fíjate que pasó esto. Entonces, eso les gusta y se les queda. Hija, yo le digo, mira, hija, te estoy contando todo lo que puedo. Si vos metés los pies... ¿Y será pecado que invente historias con tal de llegar al punto? Mire. Porque si no tengo experiencia, no tengo nada que contar, entonces tal vez si me invento alguna y para llegar al tema, mire, es que de verdad no sabe cómo quiero hacerlo, no sé mire, cómo. una de las cosas, lo que está diciendo Asunción es, al joven le disgustan las mentiras. Hay que ser, mire, tiene que pedirle a Dios que le dé la gracia de poderle contar detalles. Usted tiene que aprender a observar, lo que está diciendo Asunción es bien profundo. Sí. Tenemos que aprender a observar a nuestro medio, y hay un montonazo de ejemplos que podemos contar. Vaya, yo por ejemplo eso del bus amarillo, aproveché lo del bus amarillo. Bueno, ya tengo una anécdota para pasar el tema. No le planteé, yo no lo busqué, sino que estábamos ahí, condones triple látex, son los mejores fabricados en no sé dónde. Entonces, y yo no dije nada, pero ella me dijo, qué feo, la anuncio no tiene vistosidad. ¿Por qué, hija? No le dije, para mí es inmoral. Lo que le pregunté es, ¿por qué? Fíjese, me dijo, ya. No, y además de eso, hija, lo inmoral que es, ese volado, vos sabes que no, yo lo sé, por ahí entramos. Si yo le digo de una vez, mira, hija, no te fijes en lo feo del anuncio, sino en lo inmoral, ya no me hablo, ya no me cuenta nada. Entonces yo le dije, ¿por qué? Traté de sacarle más, darle confianza, y después le solté yo lo mío. Es una cuestión de ir aprendiendo a platicar con los bichos, que son difíciles, menos los que están aquí. Yo creo, mi hijo, yo solo un hijo tuve, pero creo varones más, sobrinos míos. El mayor de los sobrinos, ya es teniente coronel. Él y mi hijo, si me dan la apertura, platicamos bien, como dicen, a calzón quitado, así bien tranquilamente. Pero el último, con el último tengo problemas, porque él platica con la esposa, ella me da la apertura, porque platicamos con la esposa y todo, pero él callado, me queda callado, o sea, me queda bien, y un silencio profundo, pero no emite ninguna opinión. Habla, hijo, hablar, le digo yo. Ya lo dijiste todo, ya está todo dicho, pero él no emite ninguna opinión, es como los otros, no intercambiamos opiniones y lo otro, a ver, cosas que yo tal vez las intuyo, pero no las conozco bien y ellos me sacan de la luz, porque en realidad lo que hay que ganarse es la confianza. Pero el menor, ni atrás ni adelante. Si lo decimos como una clase, no lo quieren recibir, ellos lo quieren recibir como un consejo de amigos. Entonces tenemos que cambiar la actitud. Plática, sí, que están pláticas con el esposo y todo, y están pláticas de fulana, y lo otro, aquí y allá, pero es un silencio profundo, no emite ninguna opinión, solo me queda viendo, hijo, háblele, no, ya lo dijiste todo, pues. Bien fácil. Entonces una persona así está escondiendo cosas y no quiere soltarlas porque sabe que lo van a regañar, entonces mejor dice, ni le cuento nada. Entonces por eso, allá hay que ver otras raíces, porque es introvertido, porque no lo quisieron de chiquito, porque no querían un varón, querían una hembrita, etc. Entonces hay que sanarlo del otro lado para que se abren esto. Veamos otra cita. Efesios 4, del 17 al 19. Revísense del hombre nuevo. Les digo pues, con insistencia,
advertencia les advierto en el Señor que no imiten a los paganos, que se muevan por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas. La ignorancia en que se quedan, así como su conciencia ciega, los mantiene muy lejos de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda la clase de inmoralidad. Esta es palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Allá hay tres cosas que tenemos que rescatar en ese texto. Estamos leyendo Efesios 4, del 17 al 19. Dice, por tanto les digo y les aseguro en el Señor que no vivan ya como viven los gentiles. Este problema que estamos tocando hoy, ya lo tocaba Pablo hace 2000 años también. Es un problema que el ser humano no entiende, le cuesta mucho. Dice, obcecada su mente en las tinieblas, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Mire, exactamente lo que decimos aquí, falta de evangelización, ignorancia de los criterios de Dios. Eso ya se daba en Pablo y Pablo era un gran evangelizador, pero igual. Y por la dureza de su corazón. ¿Cuál es el primer punto que toca Pablo? Mire, la ignorancia de las reglas de Dios nos lleva a la dureza de corazón. El conocimiento de las reglas de Dios me lleva a la ternura, a la misericordia. Cuando yo enduro mi corazón, estoy dispuesto a hacer cualquier tontería. Porque cuando tengo duro el corazón, me paso en cualquiera y me da lo mismo. Entonces el punto, mire, es texto profundo y precioso. Obcecada su mente en las tinieblas, o sea, ya se metieron en el internet y no salen de ahí y pasan chateando, pornografía, obcecada su mente en tinieblas, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia, se hicieron duros de corazón. Mire qué terrible como dice, dos cosas. Se metieron en las tinieblas, se olvidaron de la palabra de Dios, su corazón se hizo duro. Una persona con el corazón duro está dispuesto a pecar en lo que sea. Decía un hombre, sacó un anuncio en los periódicos, hombre sin prejuicios, busca mujer sin prejuicios para tener relaciones íntimas. Y otro escribió en el periódico, escribió abajo en el periódico, escribió otro anuncio, dice, hombre que no le teme a Dios, busca mujer que no le tema a Dios para que se vayan al infierno. Precioso, precioso, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. ¿Verdad? Entonces, mire, pero ¿cuál es el punto? Permitirles no supervisar es lo peor que podemos hacer, ponerles un internet y un televisor en cada cuarto a nuestros jóvenes sin supervisión. Porque esa es una de las formas. La otra es, no, si la única computadora está en la sala, sí, pero ellos tienen clave y no permiten que uno vea lo que están viendo. Son chipudos los bichos, ¿verdad? Después la clave, entonces uno tiene que averiguar, tiene que aprender de computación, hermano, ¿verdad? Porque ni modo, ¿verdad? Se meten en tinieblas. Conocer los amiguitos, conocer los amigos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. No para estar, no, pues basta, nosotros somos adultos, somos viejos, bueno, jóvenes, relativamente, dijo una hermana, somos jóvenes, pero tenemos más experiencia y podemos detectar con más rapidez lo que ellos no alcanzan a ver. Ellos serán muy listos, muy técnicos y todo lo que quieran, pero les falta experiencia. Lo que yo puedo ver ahora a mi edad no lo veía hace 30 años atrás, ni por cerca. Entonces, pero ese es el punto número uno. El otro, los cuales habiendo perdido el sentido moral, la dureza de corazón me lleva a perder la de vergüenza, me lleva a la de vergüenza. Una persona de corazón duro, sin formación cristiana, que pasa viendo cochinadas, etcétera, o hablando cochinadas, lleva una de vergüenza. Va a hablar leperadas, va a hacer leperadas, pierde el sentido moral. Y esos se entregan al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Miren, es precioso el texto. Les permitimos que estén en tinieblas, ni cuenta nos damos. No les damos una buena formación cristiana. Aquí hay personas, en el ministerio hay personas así. Mamá, no me obligues a ir a la religión. Yo no quiero estar obligado, me tenés que llevar convencido, y nunca vienen. Y no van ni a misa ni nada porque la mamá, ¿qué hace? Mamá, usted tiene la obligación de traer a sus jóvenes a la iglesia, al grupo, a que aprendan,
Así como los tienen que vacunar y darles la pastilla, la medicina, la fuerza, si no se enferman y se mueren, así también tienen que traerlos también. Mientras son hijos menores de edad, tienen que aprender a obedecer a sus padres, porque sus padres saben y a ellos les van a pedir una cuentota enorme. Entonces, papás tienen la obligación de traer a sus hijos. Claro, no es amarrado con lazo tampoco, ¿verdad? Pero convencerlos. El problema es que si nosotros damos mal testimonio, ¿para qué van a venir aquí? Van a venir y se quedan callados, como dice la hermanita. Aquí van a estar ahí todos así, ¿verdad? Yo he visto en la iglesia gente... Y yo le dije a la... ¿Y por qué la trae? Mire, no es así. Y aquella, así como uno que madre, yo a mí desde chiquito, de chiquitito, cierdito, yo lo llevaba a mí, ahí vamos siempre a misa, pero ya cuando ellos ya llegan a una etapa adulta y todo, y si ellos se retiran y todo, eso me cae a mí, o ya es cosa de él como persona adulta. Habría que revisar, gracias por la pregunta, habría que revisar si la formación fue buena, si fue una evangelización o una imposición, porque lo que dan en muchos colegios, y lo digo con pena, lo digo con toda pena, pero hay que decirlo. Tengo una sobrina, 2 sobrinos que estudiaron en el liceo, todas desde kinder, ahí salieron bachilleres. Ellos dicen al finalizar, por favor no me hable de la misa, me obligaron a ir a misa todos los días, no quiero saber nada de misa. No sirvió, no sirvió. Platiqué con otra jovencita que salió de otro colegio caro. Y la mamá, mire que mi hija solo 10 se saque en religión, y que es bien buena, y que es de lo mejor. Hermana, préstenos su hijita para que comparta con nosotros. Platiquen con ella. Platicamos con ella. No me hablen de religión, estoy hasta aquí, mire. No quiero saber nada, ya pagué mi cuota de religión para toda la vida. Así que por favor no me hablen de eso. No sirvió. Entonces hay que saber evangelizar, no imponer. Porque si yo le digo, usted me va a misa porque si no, no hay tele, no. Ese bicho va a odiar la religión. Y si se está portando mal, me reza el Santo Rosario. Odiar el Santo Rosario. A mí me tienen que obedecer, tan chiquito yo los llevo, pero si ellos dicen que, ay, mamá. Hay que enseñarles cómo es un premio. Mire lo que estamos diciendo de la castidad. Hay que enseñarles que es un regalo de Dios, que es un don, es un regalazo de Dios. No lo hagamos, usted va a ser casto porque yo soy su nana y punto. No, ese bicho no se va a masturbar bajo de agua. No, presentémoslo como un regalo. Cuando nosotros damos un regalo a alguien, mire lo que le tengo. Estaba pensando en ustedes, mire. ¡Ay, qué linda! Entonces la persona le agrada. Pero le digo, mire lo que le tengo y se lo come. No funciona. Tenemos que aprender, por eso los primeros educados tenemos que ser nosotros, para saber cómo educar a los nuestros. Qué lindo el texto, a mí me encantó encontrar este texto. Hay una falta de una buena evangelización, no es solo evangelización, una buena evangelización. Por eso la palabra evangelización significa buena nueva, porque puede ser una mala nueva. No, es una buena nueva, dicha con cariño, con ternura, con convencimiento. El cipote le encanta, qué bonito hablar de esto. Mire, la experiencia que he tenido con jóvenes, cuando se les habla con cariño, respeto y con profundidad, los cipotes entienden y se acercan a uno. Hermano, yo quiero hablar con usted, porque sienten respeto, cariño y también conocimiento. Falta de una buena evangelización. Permitirles que se vayan a las tinieblas. Eso produce una dureza del corazón. Eso me lleva a una desvergüenza y termino siendo un libertino. Es tremendo el texto de Pablo. Qué profundo es Pablo. Pero sigamos. Proverbios 7, del 6 al 23. Estaba en mi casa mirando por la ventana a través de la ventana y vi entre los jóvenes a un muchachito inexperto al que pasaba por la calle junto a su esquina, tomando el camino de su casa. Era el atardecer cuando se acababa la luz en medio de la oscuridad y de las sombras, y mira que esta mujer le sale al encuentro con ropa de prostituta, envuelta en un velo. Es atrevida y no tiene vergüenza, sus pies no pueden quedarse en casa, en la calle o en las
plazas, en todas las esquinas permanece al acecho, se echa sobre él y lo abraza y muy seguro le dice: tenía que ofrecer sacrificio, hoy cumplí mis mandas. Por eso te salí del encuentro para buscarte y te hallé. ¿A dónde mi cama con tapices, con telas de hilo recamadas de Egipto? Rocié mi lecho con mirra, aloe, canela, y ven, embriaguémonos de amor hasta el amanecer. Entreguémonos al placer, porque mi marido no está en casa. Partió para un viaje lejano. Llevó la bolsa del dinero. Volverá a casa para la luna llena. Con palabras tan suaves lo ablandó, a sus labios seductores lo arrastran. Al momento él la sigue como buen buey llevado al matadero, como ciervo pillado en un lazo, hasta que una flecha le atraviesa la vida, como pájaro que se lanza a la red sin saber que en ellos le va la vida. Palabra de Dios. Señor. ¿Cómo podemos resumir todo ese texto? No te acerques a la mujer o al hombre fácil. Ese es todo el resumen. No te acerques a la mujer o al hombre desvergonzado, al hombre que no conoce a Dios. Mire, el texto es precioso. Dice que esta mujer había hecho una promesa, había ido al templo y aprovechó para ver si había alguna cacería por ahí. Encontró un cipote mal parado y se lo pasó llevando. Pueden haber estos casos, gente que va a la iglesia pero no va por Dios, sino a ver qué busca. A la mujer ligera. Uno tiene que decírselo a nuestros jóvenes: vas a terminar mal. Yo conozco casos aquí en el ministerio, hermanas que están llorando porque sus hijos, cipotes bichos, su primera experiencia sexual lo hacen con una prostituta y se enamoran de ella y ahora le quieren poner casa y quieren, claro, como cipotes bobitos, ¿verdad? Tiernos. Una cipota de esas prostitutas así se lo ha embaucado de tal manera y no hayan qué hacer con el pobre bicho, ¿verdad? Y ya, la cipota se dejó embarazar, claro, porque vio que hay dinero de por medio, le conoció la casa, una casa muy bonita, y además tienen propiedades, etcétera, se dejó embarazar. Si es de él, a saber. Pero ya dice que es de él y ahora nos casamos. La familia está que truena, porque no es porque sea una prostituta, es que ella quiere seguir siendo prostituta. Y se está aprovechando nada más, ya hemos orado por ese caso, solamente se está aprovechando de que ahí hay dinero, pues eso es todo. Claro, aquí faltó una buena evangelización antes, de parte de la mamá. No, la cipote es una muñeca, claro, una prostituta, era muy linda, pero sin moral, una desvergonzada. Lo único que busca, se dio cuenta que ahí hay mucha plata. Entonces tenemos que aconsejar a nuestros jóvenes. Claro, ¿cuál es el criterio equivocado? Yo me quiero casar, pero con un viejo que tenga billetes, o con una vieja que me mantenga. Pues sí, entonces vamos a caer en la desvergüenza. Y mucho, yo los he escuchado a los jóvenes diciendo esas cosas, y lo dicen bien serio, como que ese es el escalafón moral con el que quieren vivir. Yo no me voy a casar con cualquiera, un viejo pero que me aviente los billetes, aunque no te quiera, aunque te queme la pata con otro, aunque te trate como... No puede ser. Qué bajo se venden muchas mujeres, ¿sí? Yo sé que tengo una pregunta ahora, cuando no se está de moda decir, hoy los hombres que son machistas son bobos, dicen, no me importa el pasado de esta mujer. Bueno, para mí no sé. Claro. Da la misericordia de Dios, pero para mí es correcto venir a rebotar y pues sí. Lo dicen mientras se acuestan con ella, Silvita. Después de que ya se acostaron, porque yo lo he escuchado, después de que ya se acostaron con ella le dicen, si vos de dónde venías rebotando, si vos me dijiste con uno, pero a saber con cuánto, según vos. Después, mire, yo he visto mujeres llorando
porque dan su castidad, su sexualidad, creyendo que este hombre de verdad les dice eso, no, solamente mientras se aprovecha. No, pero hermanito, en tu caso que son reales y eso es válido. No, O sea, yo no ahora, soy machista ni mucho si menos, fuera una pero- cuestión por religión que le dice, mira, yo sé que has caído, pero yo quiero ayudarte, y si fuera una cuestión en el nombre de Jesús, yo quiero ser, diferente. Pero si solo se lo dice nada más, no te preocupes, a mí esas cosas no me preocupan, entonces solo se está aprovechando del cuerpo de ella. Y una persona siempre puede cambiar. Llevar una vida pues exageradamente ligera. Difícilmente, es que no va a cambiar, de la noche a la mañana nadie cambia. Sí. No, yo creo que mi esposa se refería al caso de a veces que hombres inexpertos, bastante inexpertos, se encuentran con una mujer bastante... El caso que estamos planteando, este cipote con una prostituta. Este bicho se le fueron los ojos, dicen que es una muñeca. Claro, se le fueron los ojos. ¿Qué le habrá dicho ella? Pues que se iba a casar, que iba a ser fiel. Difícil. Si una prostituta es una prostituta. Y no va a salir de la noche a la mañana de eso. ¿Qué le habrá hecho? No va a ser fácil que ella deje esa, si está acostumbrada a eso. Y aun a pesar que para si ella lo hace, imagino por por el dinero que quizás está acostumbrada y sabe que esta va a quedarse con una persona que puede suplir sus necesidades. Ella tiene que entrar en un proceso de valores cristianos. Entonces sí podemos pensar que eso va a durar. Pero si solo lo hace por dinero, el día que no hay dinero lo deja simplemente. Yo conozco casos de esos así. Hay aquí una joven de 24 años que se está metiendo con un hombre de 60. El hombre le ha pantallado que tiene 5 carros y una empresa. Y lo que no sabe, me dijo la esposa, que todo eso lo debemos. Ese es el problema. No lo dejaba que cayera. ¿Verdad? Pero existen las excepciones, hermano, porque así que ayer dijo un señor, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Fíjense que trabajaba en la Corte de Cuentas. Ya digo todo. Porque se enamoró de una prostituta y se casó con ella, está por la iglesia, hermano. Es posible. Pero ya no ejerce. Yo no, por supuesto. Pues sí, Magdalena. Pero no podemos pensar que eso es regla, esa es una excepción, lo dijo muy bien. Entonces, lo normal es que la persona, nadie cambia de la noche a la mañana. Pero, sigamos, otro texto. Isaías, capítulo 42, 24. ¿Quién permitió que asaltaran a Jacob o le robaran a Israel? No fue Yahvé contra quien pecamos, pues no quisieron seguir sus caminos y despreciaron sus mandamientos. Palabra de Dios. Alabado Señor. ¿Por qué Israel falló tantas veces? ¿Por qué Dios permitió que Israel sufriera tanto? Israel creyó que podía solo sin Dios y cayó. ¿Quién entregó al pillaje a Jacob, a Israel, a los saqueadores? ¿No ha sido Yahvé contra quien pecamos? Cuando nosotros pecamos contra Dios, simplemente nos entregan en las manos del pecado. Rehusamos andar por sus caminos y no escuchamos sus instrucciones. ¿Qué está pasando con este país? Primero, ni tenemos las instrucciones y no nos evangelizan, hombre, ese es el problema. Y si nos evangelizan, no queremos escuchar. ¿Y qué hace Dios? Bueno, hay que les pase lo que les tiene que pasar. Mire lo que dice Don Bosco. Don Bosco dice unas frases como buen maestro que era de jóvenes. Dice, yo leí tantos libros, tenía una cabeza prodigiosa, Don Bosco, pasaba las noches enteras leyendo libros, digo, qué cabezota, ¿verdad? Leí en hebreo, en griego, en latín, en italiano, y decía, he leído tantos libros, y tantos libros se me han olvidado. Pero yo recuerdo palabras y pláticas obscenas, y esas nunca se me han olvidado. Y decía, ¿cuánto daño hace una plática obscena? En un hombre santo como Don Bosco, pues, ¿verdad? Que leyó tantas cosas, y dice, hay cosas que se me han quedado grabadas. ¿Cuánto daño hace una mala plática en una persona? ¿Cuánto daño hace un mal ejemplo en una persona? Por eso tendríamos nosotros que cuidarnos muy bien de no dar el ejemplo. Si a Don Bosco, con toda la santidad de los 800 milagros que hizo, todavía no se le borraban aquellas cosas feas que escuchó, y se le olvidaron un montón de cosas buenas, imagínense cómo queda. ¿Por qué sucede eso? Yo me puse a preguntar, qué raro Don Bosco, ¿por qué dices eso? Y él mismo lo explica. Satanás se encargaba de estármelo recordando.
Qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo trabaja Satanás? Una pequeña cosa por allá, pero Satanás, acordate de esto, y qué terrible el trabajo del otro, ¿verdad? Y contra un gran santo. Y eso no es solamente con Don Bosco, con todos los santos ha trabajado de la misma manera. Y trabaja también con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Cuidadosos, porque cualquier travesura, cualquier chuecada, cualquier cosa fea, aquel se va a encargar de estarnos recordando. Cualquier metida de pata y nos va a acusar y vas a ir a confesar, no, hombre, no seas chuco, hombre, no seas hediondo, que no te da el nombre, ese es el Señor. Bien, y Satanás se lo dice a Santa Gema Galgani, un día que va a la confesión, o a la Eucaristía, ya va en la cola y aparece un hombre y le dice, Gema, y así como estás vas a ir a comulgar, vas a ofender a tu Señor. Híjole, Santa Gema Galgani, la estigmatizada, Gema dio la vuelta. Y cuando sale de la iglesia oyó la carcajada, que era Satanás. Regresó, dice, le pido perdón a Dios y comulgo. Qué terrible es el poder de Satanás. Un día está Don Bosco en uno de los famosos 150 sueños y encontró demonios en la puerta del colegio de él. Y le dice Don Bosco, ¿y ustedes por qué no han entrado a molestar a mis muchachos? ¿Para qué? Si ya tenemos gente que hace el oficio que nosotros podemos hacer. ¿Quiénes? Los que dicen pláticas indecentes. Están haciendo y los demonios se tiraron la carcajada. Pensemos, ¿qué tipo de amigos tenemos? ¿Qué tipo de cosas vemos, escuchamos? Esto tenemos que verlo nosotros y decírselo a nuestros jóvenes. No pueden ser amigos de todos. No pueden decir, yo soy amigo de todos, yo soy bien popular y a mí todo el mundo no has entendido nada. Tenemos que aprender a seleccionar. Qué lindo el ejemplo de Domingo Sabio. Mis amigos serán los que me lleven a Jesús y María. Y yo se los digo a las personas que vienen aquí. De ahora en adelante sus amigos van a ser los que los lleven a Jesús y María. Si quiere salir de sus problemas sexuales, si no, olvídese. Son técnicas preciosas. Veamos la última cita. Además, sí. Yo quería decirle, estaba viendo en mi mente los chistes morbosos que con qué facilidad los jóvenes o uno puede oír. Eso le quita la paz y la tranquilidad porque ya el mismo diablo se encarga de llevarlo. Entonces, deber de uno, pues, es una manera de obviarlos, de dejarlos. Pues. Correcto, sigamos. Segunda de Samuel 12:10. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Palabra del Señor. Este es un tema que lo vamos a trabajar despacio, hoy solo medio lo tocamos, es un tema precioso, el de David, Urías, Betsabé, Natán, que entran en juego, porque es Natán el profeta que le habla de todas estas cosas. Solo digamos algunos detalles. ¿Por qué cayó David? ¿Por qué cae alguien en problemas sexuales? Por un lado, dice Don Bosco, y también San Francisco de Sales, dice, si no quieren caer en problemas, no estén de haraganes. Y las horas en que más aspectos sexuales se hacen es al acostarse y al levantarse. Si ese cipote está mucho tiempo en la cama, peligroso, ¿qué está haciendo en la cama? Ya despierto. Si ese cipote se queda despierto en la noche en la cama, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no se duerme? Pensemos. Dicen las estadísticas, la mayor parte de aberraciones sexuales se cometen al acostarse y quedarse despierto, o al levantarse, estar despierto y no levantarse. Yo me acuerdo cuando estuve en el seminario, sonaba la campana, todo para arriba, y algunos hasta le quitaban ¿y usted qué está haciendo aquí bajo la cobija? Pues sí, y es bueno, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Y cabal decían, bueno, acostarse todos, apagar la luz, y ahí andaban los sacerdotes, los religiosos, paseándose por las camas, a ver si que estábamos dormidos, ¿verdad? Y es bueno porque ya se sabe que una cosa, las noches, dejarlo mucho tiempo en la cama. Otra cosa, dejarlo sin hacer nada. El ser humano no está fabricado para estar sin hacer nada, tiene que estar haciendo algo. Y si no hace cosas buenas, va a hacer cosas malas. Va a hacer cosas malas. Entonces, al ser humano hay que mantenerlo ocupado todo el tiempo. Y hay que mantenerlo ocupado en las cosas de Dios, si no, Satanás se va a aprovechar. Por eso las técnicas orientales del yoga no sirven. Deje la mente en blanco. Cuando tú dejas la mente en blanco, Satanás se apoderó la mente en blanco.
Hay gente que no, mira qué efectiva la yoga. No tenés idea de lo que te estás metiendo. Cuando te dicen que dejes la mente en blanco, Satanás se metió. La mente nunca se deja en blanco, se deja en las manos de Jesús. Ese es el cristianismo. El yoga te dice, deja la mente en blanco. Satanás se mete y hace contigo lo que quiera. No podemos dejar a nuestros jóvenes. ¿Qué pasó con David? Estaba de perezoso allá en la azotea de su casa, en la hora del calor, con su abanico por ahí estaba. Y salió la señora de Urias. Y no. ¿Y qué pasó? Dos cosas, mire. Por un lado, eran las costumbres. No, es que ella estaba en su azotea también, estaba en su azotea. Y él estaba de mirón. Pero había una imprudencia de la señora. Se estaba bañando y quedaba más bajo la casa de ella que la casa del rey David. Entonces fue una imprudencia la señora. Pero él pudo haberse visto y irse. Pero como no se dominaba David, vio y en vez de irse dijo, tráiganmela. Entonces, ¿qué pasó? Aquí cae bien lo que hemos estudiado. Y ella se le habrá dado cuenta que la estaba viendo, ¿no? Mire, no lo dice el texto, lo que dice es que se aquella, pero ella también me estaba poniendo palabras. Ahora, es peligroso, dice que solía, el texto dice, él era costumbre salir a pasear. Entonces es peligroso que la señora, peligroso que la señora lo hizo, bañarse donde sabía que el rey salía a pasearse. Ya le había echado el ojo. Entonces peligroso. Una imprudente y un descuidado. Un mirón que salió, un boyerista que salía a pasear. Entonces él tuvo un estímulo, dicen que la mujer era de buen ver, David pues tenía buen ojo, entonces era de buen ver, la vio hermosa, así dice, y la mandó a llamar de una vez. Mire, la vio, no se pudo tener en la primera, la sintió, el impulso, la acción, y se acostó con él y le embarazó, tiro seguro una vez y le embarazó. Esto, perdón, quiero quitar un mito. Hay personas que dicen que la primera vez no salen embarazadas. Pregúntele a David. Pregúntele a David. A ver. No, yo solo quería hacerle un comentario acerca de eso. Yo antes mi parroquia era San José de la Montaña, y ustedes ya saben quién es el párroco. Y yo tenía varios domingos de estar viendo a una señora, yo no sé si lo hacía adrede o no, hermana, pero con un volado así, vea, y llegaba con camisas de tirantes. Está bien que llegara allá, pero iba a comulgar así. Yo decía, Dios mío, ¿cómo esta mujer no se pone a pensar que el padre es hombre y que lo viene a tentar a la hora peor que está dando la comunión? Pasó uno, pasó dos domingos y al tercer domingo iba yo como 3 personas atrás de ella a comulgar y Monseñor solo se paró en ella y le dio la cara y le dijo, es la última vez que le doy la comunión si viene vestida así. Usted está respetando a la iglesia y a su párroco. Si usted vuelve a venir vestida así, ni se acerque porque le voy a negar la comunión. Qué bueno, qué bueno. La mujer se quedó verde, azul, no volvió a llegar a la iglesia, por supuesto, porque igual no la volví a ver, pero yo creo que hizo lo correcto. En vez de caer, estaba tentando al pobre sacerdote. Es lo que dice San Francisco, ahí hay que ser incivil. No, hasta ahí no llega. Sí, llegó malcriado, porque se oyó pesadísimo, sí, pero porque el padre ya me había dicho, Dios mío, que él me entiende esta mujer. Y lo peor es que iba con el marido. Yo como el marido no le decía, mujer, por Dios, quédate mejor en la casa. Pero veamos un punto. Pero ahí habría que ver, a la primera vez tuvo que haberse llamado aparte a esta hermana y haberla aconsejado, haberla evangelizado. Porque también es duro hacerlo en público. Dice la palabra, dice en Mateo 18, la corrección fraterna se hace en privado, sin testigos. Entonces, pensemos, no estoy criticando, solamente estoy diciendo que no se trata de herir y que no vuelva, se trata de cuidarme, pero se trata de también que la persona entienda y que se corrija. Si la persona se siente amada en la corrección, esa persona va a agradecer y se queda. Pero si la achicamos delante de todos, esa persona no vuelve. Tenemos que ser cuidadosos. A la primera vez se le llama, por favor, quiero platicar, ¿me permite un momentito? Quiero platicar, después de que termine la misa. Mire, hermana, fíjese que era una evangelización corta. Oigamos. Dos dudas. Por ejemplo, las mujeres que ya saben que son sacerdotes o que son hermanos o religiosos, laicos, sí,
y se les meten, se les provocan hasta que logran tener una relación. O sea, Dios, yo sé que la misericordia es grande, pero Dios alguna vez, vos después de terminar esa relación, Dios alguna vez te perdona, ese padre puede volver a ejercer, pues si es padre, a dar comunión, a dar misas, si es laico, aconsejar o algo. Eso es una pregunta. Sí se puede. El caso precioso es el de David. David, de ahí desciende Jesús. Porque David pegó una chillada horrible por su pecado, pero lloró con ganas, ¿verdad? Por eso escribió los salmos, incluyendo el del miserere: pequé contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Tanto que es clásico para nosotros. Dios, que sabe conocer el corazón, y se lo dice: Señor, un corazón contrito mío, tú no lo desprecias. Pasó una semana llorando en el suelo, según el texto, pidiéndole perdón a Dios por el error que cometió. O sea, nunca lo volvió a hacer. Y no lo volvió a hacer, ¿verdad? No lo volvió a hacer. Entonces, de ahí desciende la profecía. Dios fue tan misericordioso y tierno con David, que de ahí va a descender. Y aparece en la genealogía de Jesús, aparece. De ahí desciende. Pero aparece el pecado. David, de la que fue mujer de Uría, nació Salomón. Mire, es bien lindo. Dios perdona, pero la historia quedó. La historia quedó. No se olvidó. Quiero terminar con esto. David pensó que nadie se iba a dar cuenta. Hoy todos sabemos la película. Mire qué tremendo el pecado. Por ejemplo, si yo estoy casada, yo me casé por la iglesia o por cualquier otra religión, pero que no es otra religión, y se dice que también es dar por la iglesia, como así por la iglesia que uno se casa. Y yo me divorcio y yo me puedo volver a casar. ¿Es correcto eso? Depende. Pecado. Hay iglesias, dice el derecho canónico, que hay iglesias que se parecen bastante a la nuestra. En todo caso, es la iglesia la que tiene que decidir si ese matrimonio fue válido o no. Si fue nulo o no. Me disuelve mi matrimonio, yo no me puedo volver a casar. Si está casada por la iglesia católica, mientras no declaren nulo su matrimonio, sigue casada con quien sea. La iglesia tiene que declarar nulo el matrimonio. La iglesia ni nadie puede anular un matrimonio. Lo que sí pueden decir es que nunca existió ese matrimonio, porque fue por violación, por mentira, por robo, por lo que sea. La iglesia nunca lo aceptó, ese matrimonio nunca existió. Pero si fue legítimamente casado, nadie, ni la iglesia ni el papa lo pueden anular. Lo que sí puede declarar es que nunca existió el matrimonio. Una hermana me acaba de hacer esa pregunta: mire, me dice, aclaremos esa cuestión porque alguna gente se pasa a la iglesia evangélica porque nosotros anulamos matrimonio. No, la iglesia católica no anula, declara nulos los matrimonios, que fueron nulos desde el principio. Si la casaron a la fuerza, si no te casas, mató a tus padres, ese matrimonio no existe, es nulo, ¿verdad? Ese matrimonio nunca existió. Entonces la iglesia lo que hace es declarar oficialmente que ese matrimonio nunca fue válido. Y lo último, hermano, por mi hijo adolescente, como estos bichos van a fiestas, bailan y todo eso, entonces, que bailen, yo no lo veo malo. O sea, bailan sanamente. Tal vez lo malo puede ser la forma de esos bailes nuevos que hay, que todos los bichos hoy como se topan. Mire, gracias por la pregunta. Eso será lo pecaminoso, pero no en sí el acto de que yo vaya a una fiesta y baile. Mire, no, a ver, la pregunta es muy buena. El baile es una de las formas más fáciles de que nuestros jóvenes caigan, por muchas razones. Aún el tango, el Monseñor Tihamer Todd, Monseñor Tihamer Todd escribe un libro y menciona todos los bailes. El foxtrot, el tango es inmoral, dice él, y va mencionando todos los bailes. El baile de por sí tiene sus muchas debilidades. Sobre todo estamos hablando de nuestro tiempo. Van a las discotecas, van a los bailes. La oscuridad invita al pecado. El tipo de música invita al pecado. El tipo de vestido invita al pecado. Y toda la pornografía que nosotros venimos trayendo en nuestra cabeza, cuidado con las cipotas ligeras, dicen los proverbios. Si hay una cipota que se deja tocar, etcétera, el pobre cipote, entonces sí es peligroso por un montón de elementos que se dan. Más si las luces de colores, el mensaje de la música invita a eso, que difícilmente hay música cristiana en muchos lugares de eso. Hay música pagana que invita al sexo, que invita al beso, que invita, etcétera. Entonces todo eso lo va empujando al pobre muchacho a llegar a eso.
Todos estos elementos hay que tomarlo en cuenta. Entonces el baile sí puede llegar al pecado, sí lo puede llevar al pecado a la persona. Pero la música de ahora, pero no es pecado. No es pecado en sí, pero lo puede llevar al pecado. Cipote, yo conozco un montón de cipotes y muchachas que después del baile terminan haciendo el acto genital, pues, porque se calentaron tanto, se metieron la mano, etcétera, y el cipote llega un momento, y la cipota también, que ya no se resiste. Hermano, por eso es que nos critican bastante, porque dicen, se acaban de casar o celebrarle los 15 años, están delante del altar y a la vuelta ya van a los bailes, a bailar. ¿Será correcto eso? Porque la mayoría de bodas, ¿verdad? Es así. Cuando se pasa a la recepción, llevan sus grupos musicales y pues sí, por eso dicen, ¿verdad? Están orando un ratito y al ratito ya están echando de todo a perder. O cómo será, o por eso digo, ¿cómo debería ser una boda religiosa sin ofender a Dios? Todo aquello, dice San Juan de la Cruz, yo tendría que pensar, ¿esto lo haría Jesús? ¿Sí o no? No lo hago. Aquello que me lleve a alabar a Dios, lo hago. Aquello que me lleve a insultar a Dios, no lo hago. Si en esa fiesta ya hay licor, olvídese, ese volado ya estuvo, ya se arruinó. Si los hipotes, los jóvenes, con un trago ya están diciendo y haciendo tonterías. Pero hermano, y en las bodas de Caná que hasta se acabó el vino y eran fiestas de 3 días. Pero es que era otra cuestión cultural. Primero, no era vino como el nuestro que le echan alcohol, era como el café de nosotros. Ahora, hay café en Metrocentro que le echan alcohol, ese es otro lío. Y la uva fermentada nos provoca... La uva fermentada sí, pero no le echan alcohol. O sea, una cosa es que se fermente ella sola y otra cosa es que le echen alcohol a propósito para que pegue. No, pero el vino generalmente es solo uva fermentada. El vino de aquellos lugares es puro jugo de la vid. Y en esas bodas no bailaban, porque eran de 3 días, hermano. Sí bailaban, no era de una semana. Pero, oigan, el aspecto de las bodas de Caná es que ellos lo hacían, a veces por no saber, nos equivocamos, ellos lo hacían como un acto lo más parecido a las bodas con Dios. Era un acto religioso, por eso lo hacían tan solemne. Por eso Jesucristo, lo que explicamos en Suchitoto, la fiesta, las bodas, era la imagen del reino de los cielos para la mentalidad israelita. Por eso lo hacían tan solemne. Entonces ellos se cuidaban de alabar a Dios precisamente a través de la boda. O sea que los bailes eran como decir alabanzas. Es una alabanza, por eso Jesucristo habla de las bodas de la Virgen, en necia, la Virgen. Está hablando mucho, el reino de los cielos se parece a un hijo que casó a su hija. Está hablando de bodas, porque el reino de los cielos es como una boda. Es un banquete. Entonces, el israelita tenía bien metido eso. El matrimonio era lo más parecido al reino de los cielos en la tierra. Entonces lo preparaban con esa mentalidad. Pero sí bailaban. Sí bailaban. Pero era nada. O sea que ese vino no los embriagaba, hermano. Algunos sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? Porque si los embriagaba, entonces, ¿cuál es la santidad de él? Por eso, tranquilo. Dice, no hemos leído eso, pero dice que no te embriagues con el vino. Estaba prohibido embriagarse. Una cosa es tomar y otra cosa es embriagarse. Pero estaba la semana tomando, hermano. No, pero es que no quedaban toda la semana ahí, o sea, no es que llegaban. Es que pasaban momentos ahí. Se iban y venían. Se iban, venían, unos iban, otros se Pero no, estaba prohibido, o sea, por eso, cada ser humano, lo estudiamos la semana anterior, tiene que conocerse. Sí. Si yo me emborracho con un trago, pues no tomo, ni lo huelo. Si yo aguanto con una botella, está bien, no hay problema. Cada quien tiene que conocerse. Entonces, estaba prohibido emborracharse, que cada quien se conociera. Alegrarse, eso era bueno. El vino alegra, dicen los hijos de Dios. Pero emborracharse estaba prohibido. Y danzaban así tranquilos. Las puntitas, como allá, como el vals. Pero el problema no es... El problema, la cuestión es la actitud, el pensamiento con el cual uno hace esas cosas. Bien, démosle gracias a Dios.